Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un consejero de internautas, médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa del Pacífico de Ecuador, que hoy día les va a analizar cuál ha sido, es y posiblemente sea el destino de Moreno, Correa y Arauz. Para entender bien esto, señalaremos que el destino, de acuerdo a nuestra concepción, a nuestra ilusión de concepción que tenemos en la humanidad y en el caso mío, en la percepción que yo tengo, entendemos como que hay un destino que está vinculado al pasado, hay un destino que está vinculado al presente o está determinado por el presente y hay un destino que está determinado por el futuro. El destino que está determinado por el pasado, por ejemplo, es el destino del rey de Inglaterra. No hay nada que hacer. Él ya su destino desde el día que nace está predeterminado. El destino que está determinado por el presente, pues lo podríamos decir es el de Elon Musk. Él, a medida que va desenvolviendo, se va creando y va viendo cómo llega la tecnología, va inventando cohetes, va inventando naves espaciales, va inventando innovación. Y el destino que está determinado por el futuro es, por ejemplo, el destino que tiene eh, Bill Gates. Bill Gates es un individuo que, a más de que ha desarrollado todo lo que es, tiene un destino vinculado al presente por su gran innovación, tiene también un destino vinculado al futuro porque está luchando por las vacunas y por la salud mundial en este momento. Ha estado luchando en numerosos casos por ese mismo aspecto a través de su fundación de Melinda Gates. Entonces, él, su futuro depende de que su destino depende de los resultados exitosos que tenga su gestión en la distribución de vacunas, que es el objetivo fundamental que él se ha planteado ahora. Así pues, podemos analizar también cómo es la vida y el destino de Lenín Moreno. Si pudiéramos decir cuál es el destino de Lenín Moreno en relación a lo que es inevitable, lo que fue su pasado, pues sabemos bien que él era un muchacho pobre o de clase media, hijo de profesores que vivían en la Amazonía, que llegó a Quito a estudiar. No fue buen estudiante, fue un mal estudiante, necesitó 12 años para entrar y salir de la universidad. Y no, y accidentalmente, en una etapa de su vida, cuando ya era adulto, recibió un balazo en la espalda que determinó su destino. Él tiene el destino de ser un postrado, un discapacitado, pero a ese destino lo ha enfrentado desarrollando eh, capacidades especiales. Una de sus grandes capacidades es la de contar chistes, que ya la perdió, y la segunda es la de transmitir confianza, de transmitir habilidad. Y a través de esto, de transmitir confianza y habilidad y amabilidad, logró transmitir algo importantísimo: el engaño, la mentira. Nos enseñaba a todos los ecuatorianos que en todas las circunstancias teníamos que sonreír y teníamos que mostrar la sonrisita. Inclusive cuando fue vicepresidente, obligó a todos los hoteles y oficinas públicas a tener una cara con una sonrisita. Y decía que eso era lo más importante, ser amables. A partir de eso, tuvo un gran problema que lo señaló su destino. No tenía capacidad para trabajar 8 horas y más de 8 horas, peor todavía. Su real capacidad de trabajo era 2 horas. Algo que, de acuerdo con la constitución y leyes del Ecuador, le impedía ser presidente. Pero se saltaron ese artículo de la constitución y se lo puso de candidato a la presidencia, yéndose contra la misma constitución. Y no solamente por ese aspecto, sino que no se examinaron sus cuentas y
resulta que tenía cuentas en paraísos y empresas en paraísos fiscales, y esas empresas y cuentas en paraísos fiscales le impedían también, de acuerdo con una consulta popular, ser candidato a la presidencia de Ecuador. Una vez en el poder, se enfrentó al hecho de que no podía ser autosuficiente, y al no poder ser autosuficiente, creó una gran dependencia primero de su mujer y luego de un grupo de asesores, de un grupo de ministros que eran gente que no se identificaba con la doctrina política con la que fue electo, ni el plan de gobierno por el que fue electo. Entonces, traicionó ese plan de gobierno, se pasó de la izquierda a la extrema derecha, se alió con Donald Trump, Mike Pompeo, la embajada norteamericana, para poder mantenerse en el poder, les dio bases militares, les dio el ejército, les dio la policía, nos volvió a colocar como país del patio trasero, como proveedor de materias primas, como proveedor de mano de obra barata, y nuevamente él pudo comprobar que su destino fatal era inevitable. No tenía capacidad ni física ni psicológica de gobierno. No tenía capacidad psicológica, primero, porque no tenía una preparación. Segundo, porque no tenía un contacto real con la población. Tenía un contacto mediado, sea mediado por la televisión, sea mediado por un vidrio, sea mediado por la computadora o sea mediado por personas. El hecho de ser susceptible a enfermedades, a contagios, de tener dificultades cardiorrespiratorias y motrices, lo hacía una persona distante de su pueblo que le podía pasar una enfermedad. Eso terminó convirtiéndolo en un individuo, en un presidente, un mal presidente. Ese fue inevitablemente el proceso que ha seguido. Es un mal presidente. Fue un buen vicepresidente, pero fue un muy mal presidente. Eso es lo que fue su destino con relación a su pasado. ¿Cuál es su destino con relación al presente, al que vive en este momento? ¿Cómo el presente determina su destino? Hoy el presente está determinado por, uno, una pandemia; segundo, una crisis económica; una crisis sanitaria y una crisis política. Y como consecuencia de eso, un gran empobrecimiento del país. Pero no solamente un empobrecimiento, también una susceptibilidad del país a nuevas infecciones y a problemas nutricionales, y a la violencia urbana y a la violencia social. Esto nos muestra que en el presente Lenín Moreno tiene un destino que nos mostró a todos los ecuatorianos y que lo convirtió sin querer en un verdugo de su propio pueblo. En el presente momento él es un verdugo de su propio pueblo. Finalmente, si tenemos que ver cuál es el destino de Lenín Moreno a futuro, nos queda que él eligió por su propia voluntad ser traidor. Él eligió por su propia voluntad ser mentiroso. Él eligió ser rico, porque ahora ya es un hombre rico. No solamente porque tiene asegurada la pensión y cobra dos pensiones, la de vicepresidente y la de presidente, sino que además tiene bienes que nadie puede saber dónde están, pero ha habido una gran fuga de dinero, no solamente de los impuestos, sino inclusive de los préstamos internacionales y de las compras públicas que aparentemente fueron a parar en paraísos fiscales donde él o su familia o algún allegado se ha beneficiado. Lo hemos visto con Abdalá Bucaram, la persona que él trajo como mano derecha y que le ayudó a ganar la consulta popular, que se dedicó a hacer negocios incorrectos en el abastecimiento de los hospitales del seguro durante la pandemia, robó al país. Y la pregunta es,
lo trajo Lenín Moreno y había o no ganancia compartida de cada uno de esos negocios. Esa es la gran duda que nos deja. Ante esto también tenemos que Lenín Moreno, que ha sido eterno, se ha declarado por voluntad propia, sin que nadie le pida, el enemigo a muerte de Correa, el enemigo a muerte del socialismo del siglo XXI, el enemigo a muerte del correísmo. Hoy tiene dos posibilidades. La una posibilidad es elegir quedarse en Ecuador, lo cual no parece factible porque en Ecuador ha terminado siendo un individuo, un presidente odiado, él y su familia. Entonces tiene la posibilidad de irse a Miami, donde lo va a acoger Donald Trump y el gobierno norteamericano, porque ha sido una pieza muy útil para ese gobierno. Les dio las bases militares, les dio el ejército, les dio la policía, les dio Julian Assange y les dio muchas ventajas. Entonces ha sido una persona confiable en esta denominada guerra de narcotráfico, la guerra contra Venezuela, la guerra contra Maduro y la guerra contra Evo Morales, el socialismo del siglo XXI, y en gratitud de Estados Unidos seguramente lo va a acoger. No es tan fácil que lo acoja Europa y España, donde también tiene propiedades, pero Estados Unidos parece que va a ser el lugar donde va a poder seguir viviendo, porque el destino de él, desgraciadamente o ventajosamente, es seguir viviendo. Y el problema que tiene es si va a seguir viviendo en con mucha comodidad en Estados Unidos, con mucha felicidad para su familia, porque tienen recursos económicos, pero con la completa ingratitud y mala memoria o memoria imposible de borrar de lo que fue su mandato y una memoria en la cual la gente realmente se siente desagradecida con él. Muchas gracias.